Buonasera a tutti. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este encuentro muy particular. Es un encuentro que habla sobre puentes. Pero ¿qué puentes? En un mundo donde han caído todas las barreras de tiempo y el espacio. El mundo se ha convertido ya en una pequeña aldea. No tenemos más que oprimir un botón, pulsar un botón para saber lo que sucede en los lugares más lejanos. Podemos ver con nuestros ojos, escuchar con nuestras orejas y anunciar al mundo qué pensamos del destino como una cosa grande, como es la Tierra, que está muriendo desde el punto de vista del medio ambiente, o bien del destino de un recién nacido que está muriendo en una camita de hospital. ¿Por qué entonces deberíamos necesitar construir puentes? En un mundo en el que han caído las barreras del espacio y del tiempo. Esta pregunta encarna el desafío que querríamos proponer a los participantes de este encuentro. Porque la realidad no convencional que hoy vivimos nos impone el plantearnos preguntas y buscar respuestas no convencionales. En este momento vivimos en un momento cultural, llamamos en la época de la información. ¿Qué son las informaciones? Las informaciones son el conocimiento sin la experiencia humana. Porque información y experiencia es conocimiento. Hoy necesitamos puentes entre información y conocimiento, es decir, la experiencia de la persona. Vivimos en una época del post. Todo a nuestro alrededor es postmodernismo, postindustrialismo, postmarxismo, postcolonialismo. ¿Qué indica el prefijo post? Indica la incapacidad, nuestra incapacidad de dar un nombre a lo que vivimos hoy. Construir puentes es volver a tener esta capacidad de nombrar a lo que sabemos. ¿Por qué no podemos dar nombre a la condición cultural en la que vivimos? Porque no es posible ya generar un significado de la vida, de las cosas grandes y también de las cosas pequeñas. Generar un significado es el verdadero desafío que afrontamos hoy. El meeting es el lugar más adecuado para esto, porque el carácter más importante de este espacio es que es un espacio de testimonio. Testimonio de un bien, testimonio de una belleza, testimonio de una verdad que cada uno de nosotros ha encontrado en su vida. El desafío de este encuentro es hacer que este testimonio sea capaz de generar significado, porque el meeting es un testimonio que provoca otros testimonios. Por esto nosotros hemos invitado ponentes de altísimo nivel como encargo, pero no solo esto, sino sobre todo, ante todo,
de altísimo nivel como personas y como testigos de una belleza y de un bien. Estamos aquí porque el puente que queremos construir es un puente entre estas dos orillas, el encargo alto y la grandeza de la persona. Se requiere un puente entre estas dos realidades. Con nosotros está hoy Su Excelencia, el Secretario General de la Liga Musulmana Mundial, que viene por primera vez al meeting. Pero como ya nos ha confirmado, después de encontrarse con los testimonios de los voluntarios, los testimonios de los que han construido las exposiciones, los testimonios de la gente que trabaja aquí, ha confirmado que no será la última vez y ha pedido poder volver. También con nosotros está el ministro de Exteriores de la República de San Marino, que tiene en el corazón del meeting un lugar muy particular, porque se trata de una linda amistad que ha contribuido a la construcción del meeting y al carácter del meeting de Rimini. Su Excelencia Nicolás Renzi. Con nosotros está también el doctor Khaled Assad, director de la Biblioteca de Alejandría. Y para volver a la forma de testimonio que el meeting presenta, el año pasado ha venido aquí el doctor Mustafa El-Ferti, presidente de la biblioteca, y este año viene el doctor Khaled Assad, director de proyectos de comunicación de la biblioteca. Y en estos dos encuentros con el meeting, estos dos encuentros con el testimonio del meeting, en ambos dos, suceden tantas cosas. Después de que viniera aquí el doctor Mustafa, ha pedido y ha invitado al meeting a presentarse en la Biblioteca de Alejandría. Ha pedido que se le presente y el 22 de octubre iremos a Alejandría y llevaremos nuestro testimonio allí, en la Biblioteca de Alejandría. Y el doctor Khaled Assad, también a él le he regalado yo Él es una persona muy particular, un lector de la belleza en la piedra. Su trabajo, su empeño académico de investigación es leer la historia y la civilización en la arquitectura islámica, la relación entre la arquitectura y el derecho islámico. Por tanto, le he regalado el libro de Julián Carrón, La belleza desarmada, y impactado por el contenido del libro, ha decidido traducir el mismo libro, y este libro saldrá publicado por la Biblioteca de Alejandría en árabe en este otoño. Y digo estas cosas para subrayar una cosa que es verdaderamente importante. No debemos olvidar que estamos aquí para hacer congresos, no estamos aquí para llevar a cabo encuentros y volver a casa felices y olvidarnos después de 1 o 2 días lo que aquí hemos visto, lo que aquí hemos encontrado. Las personas que aquí vienen se llevan este testimonio que florece en tantos lugares,
fuera del pabellón de convenciones de Rímini. Y nuestro cuarto ponente es bastante conocido ya para nuestro pueblo del meeting, Roberto Fontolán, el director del Centro Internacional de Comunión y Liberación. Es un gran amigo y hoy está presente para presentar esta amistad suya y amistad nuestra con una figura muy importante. Pero antes de llegar al queridísimo Roberto Fontolán, pedimos a Su Excelencia, el doctor Nicola Renzi, que nos presente su experiencia particular de amistad y relación largo, importante, entre el meeting de Rímini y la República del San Marino. Muchas gracias. Ante todo, para dar testimonio de esta amistad que ya dura desde hace años, que se basa sobre la oportunidad de dar la palabra para dar testimonio de verdad. Este vínculo entre el meeting y la República de San Marino dura desde hace años y espero que sea un vínculo cada vez más fuerte. Nuestro mundo está desgarrado por violencia ciega que necesita paz, amor, misericordia, operadores de paz, personas libres, liberadoras, que aprendan del pasado para construir el futuro sin prejuicios. Necesita constructores de puentes, de paz, diálogo, hermandad, justicia y humanidad. Con estas palabras, el Papa Francisco saludaba al pueblo egipcio en su visita del año pasado a esta tierra, fuerte presencia musulmana y cristiana, una cuna de la civilización y observatorio privilegiado para los grandes temas que nos reclaman el camino de hoy hacia la convivencia, la reconciliación, la amistad, el efectivo reconocimiento del pluralismo religioso y cultural. Quiero empezar con un mensaje de paz y esperanza que lanzó el Santo Padre en Egipto, que hoy está en presencia de autorizados representantes del antiguo país, al igual que altas autoridades musulmanas mundiales, que representa la voluntad de dialogar con el Islam y de construir puentes de diálogo y de unión. Estoy agradecido al meeting que ha ofrecido a la República de San Marino la oportunidad de intervenir sobre este tema y en la Kermés riminés, y trabaja para encontrar convergencias, síntesis culturales importantes a través del diálogo que favorezcan conocimiento y reconocimiento de la diversidad. Se quiere abatir la indiferencia, la incertidumbre, los miedos, recuperando el sentido profundo de la existencia humana. Por eso es importante citar los pasos que ha hecho la República de San Marino para afirmar los principios de diálogo como instrumento para la composición de las controversias nacionales e internacionales y su capacidad de ser mediador de paz a través del diálogo abierto con pueblos, culturas y religiones. San Marino lo lleva en su ADN, esta vocación a la paz y un firme contrastar las armas y la violencia. Su historia tiene páginas gloriosas de acciones y posiciones y principios inspirados en el absoluto primado del diálogo político y el recurso a instrumentos de diplomacia dialogante para volver al orden, a la serenidad y contribuir a soluciones políticas en sede multilateral. Se han propuesto profundizaciones de espesor internacional que le reconocen a la República un papel verdadero de
encrucijada internacional del diálogo cultural, religioso y social y de encuentro entre diversidades que marcan nuestros tiempos. San Marino todavía hoy es sede, tiene sedes multilaterales y se manifiesta contra el prejuicio, la intolerancia y la exclusión que pueda eliminar la convivencia entre los pueblos. También ha participado desde hace 10 años en los encuentros del Consejo de Europa sobre la dimensión religiosa del diálogo intercultural, que ven a la República en el centro de los debates paneuropeos sobre los temas que resultan propedéuticos para reflexiones globales. Además, patrocina eventos en los que hay pensamientos, ideologías, confesiones distintas que buscan el motor del desarrollo de las sociedades nuevas, inclusivas, culturalmente abiertas al cambio, observando los principios que inspiran el camino y la historia de los pueblos. Vivimos en un caos mediático y cultural alimentado por un debate instrumentalizado de la historicidad de las convivencias y no de una adecuada cultura del encuentro. La delicada situación internacional, el fenómeno migratorio incontrolado, el miedo al terrorismo, el lenguaje muchas veces aproximativo de los mass media, erigen más barreras recíprocas e incomprensiones. Esto no ayuda a unir y a no dividir, a acoger y a no rechazar. Tenemos que superar los prejuicios, ser concretamente y humanamente disponibles, convencidos de que la tolerancia por sí sola no es suficiente. Respetar a los demás no significa solo aceptar pasivamente su presencia y tolerar la convivencia. Requiere respeto y también un interés real hacia las diferentes especificidades y un conocimiento profundo que hay que realizar con nuevos y adecuados instrumentos de comprensión. Esta es la premisa que nos lleva a reconocer hoy una oportunidad extraordinaria de enriquecimiento para todo Estado, pueblo e individuo. Y también solo así llegaremos a un conocimiento real para luchar contra los estereotipos y construir verdaderos puentes de diálogo. Tenemos que partir todos de nuestra identidad, del patrimonio histórico, cultural y espiritual propio de pueblos, naciones y etnias, porque para conocerse y compartir sin temores hay que sentirse fuertes y seguros de nuestras raíces, aunque puedan cambiar continuamente. El diálogo, antes que entre religiones, historias y culturas, tiene lugar entre personas que tienen que educarse al diálogo, poner en discusión sus categorías mentales y visiones del mundo. Por eso en la República de San Marino tenemos los conceptos de libertad y el ininterrumpido respeto de los derechos humanos fundamentales. Y estamos llamados a construir puentes de diálogo seguros para nuestras sociedades y generaciones a venir. La red de las instituciones tiene que continuar y asegurar el bien común y buscar una concreta conciencia de solidaridad indispensable para abrirse a nuevos y actuales horizontes. El desafío que lanza el meeting con este encuentro deja a nosotros ponentes, nos deja la posibilidad de identificar y trazar los recorridos de conocimiento que ayuden a la humanidad a superar las barreras de la incertidumbre y el miedo del otro. Y es un reto que hay que aceptar, que mueve cuerdas profundas de la persona, con el deseo continuo de descubrir, reconocer los ámbitos de convivencia humana libres
de resistencias mentales y abiertos a la belleza. Las nuevas tecnologías y las posibilidades de asistir al instante a las dinámicas en su curso global parece que induzcan a superar las necesidades de construir puentes, pero los nuevos medios de comunicación hay que estar atentos que no distorsionen la verdad y el concepto de libertad. Y hago hincapié con satisfacción en esta sede de la contribución concreta y motivada que la República de San Marino está ofreciendo a escala internacional al tema de la información correcta en lugar de las peligrosas fake news. El presupuesto que debe animar la acción política institucional está en reconocer la riqueza de las diversidades que son reales potencialidades en el plano humano, económico, social, cultural y religioso. Tenemos que buscar el desarrollo integral a través de los valores de la libertad, la igualdad, una actitud fraterna que representan el horizonte del ejercicio de las responsabilidades más altas. Creo que es importante hoy encontrar líderes capaces de guiar y acercar a las posiciones diferentes, que sepan ofrecer indicaciones de perspectiva y de esperanza. Las palabras del profesor Farouk hace un año incitaban a llenar vacíos con la presencia, porque el odio y el prejuicio se alimentan del vacío y crecen en el vacío. Hay que estar presentes, ser testigos de los cambios de la sociedad para saberlos guiar y no sufrirlos. Los líderes de las instituciones, hoy más que nunca, necesitan interaccionar con los nuevos retos de esta época para frenar los impulsos de la indiferencia y promover ámbitos de conocimiento y para recuperar la confianza. La República de San Marino tiene comunidades de ciudadanos dispersos por todo el mundo, que antes estaban unidos solo por el vínculo sentimental a la madre patria, pero hoy los puentes virtuales entre la tierra de origen y las comunidades en diversos continentes han dejado paso a la velocidad de la información y de la inmediatez de los intercambios. Se han reforzado las idealidades comunes, la identidad, el diálogo permanente y constructivo que ha sido instrumento de unión y de solidaridad. Por eso queremos una movilización cada vez más amplia hacia un orden global, el que sustituya la cultura de la indiferencia con operadores de paz que con su presencia constante y estructurada edifiquen puentes sólidos de encuentro fraterno y de paz entre los pueblos y las naciones. Credo che tutti questi valori, superare i pregiudizi. Todos estos valores, superar prejuicios, estereotipos, partir de las identidades, la cultura del encuentro, pienso que son muchos valores que encuentran afirmación en la presencia continua de la República de San Marino en este meeting. Y por eso le doy muchísimas gracias al señor ministro y ahora paso la palabra al doctor Helerazad, que antes de escuchar quiero plantear una pregunta. La policía secreta nazi, tenía poquísimos policías si los comparamos con el número de habitantes de la ciudad que ellos vigilaban. Por cerca de 1 millón de habitantes tenía solo 28 policías.
¿Por qué había suficiente con tan pocos policías? Pues porque muchísimos ciudadanos denunciaban ellos mismos voluntariamente todo lo que les parecía sospechoso, incluso todo lo que no les gustaba. La policía secreta actuaba en base a estas denuncias que hacían personas que quizás simplemente tenían manía a un vecino de casa o no les gustaba la forma de moverse, de comportarse de un vendedor. Muchos acabaron en los campos de concentración solo porque no le gustaban a alguien, porque no les gustaba a una persona la forma que tenían de vivir. ¿Cómo puede ser esto? Pues porque una cultura puede construir muros, no solo entre las personas, sino sobre todo entre el hombre y su humanidad. Construir puentes, no solo no salir al encuentro del otro, sino crear además un ambiente en el que estos muros tenemos que construir un ambiente en el que los mundos no nos puedan separar de nuestra humanidad. La Biblioteca de Alejandría está luchando contra muchos muros, con el diálogo internacional y cultural, pero también tiene un papel importantísimo en la sociedad egipcia que espero que ahora el doctor Khaled Azab nos va a presentar. Gracias, doctor Wael Farouk. Gracias a los organizadores del meeting por darme la oportunidad de hablarles a ustedes. Hoy os hablo del descubrimiento del otro. La Biblioteca de Alejandría, como la llamamos espíritu de conocimiento, parece que representa una nueva corriente de pensamiento, filosofía, conocimiento y ciencia en Medio Oriente. La biblioteca retoma el espíritu de su versión antigua, que fue fundada como institución académica más allá de los templos religiosos, para hacer que el conocimiento y la verdad que deriva de ello fueran adquiridas por la experiencia humana y no por la religión, establecida por una fe que supera cualquier demostración racional. La inauguración y la reapertura de la biblioteca ocurrida en 2002 han representado un acontecimiento histórico, un hecho excepcional en la vida de los egipcios, que ha suscitado rápidamente interrogantes sobre la propia biblioteca antigua, en la que el mundo se siente orgulloso de sus conquistas. Los egipcios han descubierto así la existencia de una época de historia olvidada y abandonada, que incluso en los libros de la escuela había sido olvidada. Han empezado un programa para retomar esta época olvidada de su pasado griego. Los Ptolomeos, los sucesores de Alejandro Magno, no eran una fuerza ocupante de Egipto, eran los soberanos de Egipto, un país en el que residía una numerosa comunidad griega desde los tiempos de la 26ª dinastía egipcia. Los griegos se integraron en la vida de los egipcios, fundaron ciudades y tomaron nombres griegos. Algunos griegos provenían incluso de ciudades italianas. Tuvieron un pasado faraónico y tienen una influencia de la religión faraónica, y cuando Alejandro Magno llegó a Egipto encontró un ambiente muy similar al suyo, y sus sucesores
encontraron la atmósfera más apropiada para construir un país que uniera la identidad del espíritu del antiguo Egipto y de la antigua Grecia. Resultó un espíritu nuevo que hizo de Alejandría la primera ciudad global en la que se reunían varias etnias con una consecución de ideas e invenciones recogidas en la biblioteca, tanto que Alejandría se convirtió en la patria del conocimiento. No obstante, como esta época de la historia de Egipto ha sido olvidada, también el puente de conexión entre Egipto y Europa, un puente de historia y civilización, ha sido olvidado en la memoria egipcia. Egipto mira a Europa con el ojo de quien mira a un extraño y al mismo tiempo Europa mira a Egipto como a un país más allá de su propio sistema de civilización. Por eso la reconstrucción de la Biblioteca de Alejandría ha sido una ocasión de oro para volver a aproximar a ambas civilizaciones. Para entender esta distancia que surgía de la relación entre Egipto y Europa. La realidad actual es que las contribuciones europeas a la Biblioteca de Alejandría moderna aún están por debajo de la cantidad que esperamos. Y con esto no nos referimos solo a las contribuciones materiales, sino también a las contribuciones teóricas y científicas. Europa propone a sus pensadores y filósofos solo en determinadas ocasiones, como en el caso de las contribuciones de Umberto Eco, que ha aceptado de convertirse en miembro del Consejo Administrativo de la Biblioteca de Alejandría y dar conferencias dentro de la misma. Hasta la actualidad estamos esperando un nuevo Alejandro Magno que guíe la idea de un puente entre las civilizaciones en la era digital. Construir un puente entre Egipto y Europa significa anular la separación que separa a los árabes de Europa, con 3 lenguas en su actividad, el árabe, el inglés y el francés. En su nueva fase de publicaciones se desea usar el español, el italiano y el alemán para abrir puentes aún más amplios con Europa. Este programa de publicaciones tratará de temas de cultura y patrimonio de Egipto. Por otro lado, está en curso un proyecto de traducción de las lenguas europeas a lengua árabe. La biblioteca ha ya traducido al árabe diferentes publicaciones. Recientemente este programa se ha vuelto a hacer la traducción de muchos libros del italiano, del francés, del alemán, a pesar de los obstáculos, de una manera o de otra, por las exageraciones europeas en materia de derechos de autor. La interacción entre Europa y Alejandría ha visto este año el comienzo de una exposición, Árabes y Europa, interacciones, que en estos días ha sido parte del programa del Meeting de Rimini. Esta exposición, que se lleva a cabo en la Biblioteca de Alejandría en marzo pasado, ha recibido el sostén del Consejo Internacional de los Museos y Con Europa. El argumento de la exposición ha sido algo sorprendente e interesante que han sobrevivido en el imaginario árabe. Las cruzadas y el conflicto árabe son argumentos interesantes que sobreviven en el imaginario árabe. Por primera vez encontramos en esta exposición la investigación de lo que nos une las dos civilizaciones, de las relaciones que surgen como elementos artísticos que expresan la interacción entre las dos márgenes del Mediterráneo. La investigación de los factores comunes y de la coexistencia y la base sobre la que la Biblioteca de Alejandría construye su propia visión filosófica en la interacción con el otro, contrariamente a otras instituciones que intentan marcar los puntos de discordancia y los conflictos históricos para llegar a un diálogo. En este contexto, la Biblioteca de Alejandría parece el pájaro que canta fuera del nido. Todavía su canto construirá con el pasar del tiempo una nueva corriente, especialmente porque los límites y las restricciones en el ámbito de la globalización digital no impiden a las nuevas generaciones el buscar a otro y encontrarlo en la red de Internet, demonizado ideológicamente por los extremistas. ¿Europa es un tradicional enemigo o un socio histórico? La respuesta a esta pregunta, planteada a los extremistas,
planteada por los extremistas como un tradicional enemigo para nosotros. La Biblioteca de Alejandría, Europa, es un socio histórico. ¿Por qué un socio histórico? Indudablemente el sangre mixto entre el norte y sur del Mediterráneo puede responder y convencer a los egipcios de la respuesta. El sangre griego corre por las venas de Egipto, así como el italiano. Hay términos italianos que se han convertido en parte del dialecto egipcio desde las épocas remotas. Nosotros, pertenecientes de las generaciones egipcias, vemos a Cleopatra como símbolo egipcio, mientras que los europeos la ven como la encarnación del romanticismo de las relaciones históricas. Esta comunidad era más fuerte que las ordenanzas papales que vetaron el comercio con Egipto en la época mameluca. La realidad era más compleja que las órdenes de prohibición y los egipcios vieron a Génova y a Venecia como algo más que simplemente sociedades de negocios. Por eso estamos construyendo un programa de investigación sobre intercambios comerciales en la Edad Media entre Alejandría, Génova, Venecia y Florencia. El Centro de Civilización Islámica en la Biblioteca de Alejandría desarrolla una obra de redescubrimiento de la profundidad de la presencia italiana en Egipto hasta el siglo XIX. También ha sido descubierto un decreto mameluco en la ciudad de Fua, en el delta del Nilo, que indicaba la presencia de un número de comerciantes provenientes de diferentes ciudades italianas. Esto quiere decir quizá que los italianos se han infiltrado en Egipto desde una época muy precoz de la historia egipcia. En verdad, el argumento aún es objeto de debate, especialmente porque las misiones arqueológicas europeas se concentran en la civilización faraónica y dejan las excavaciones de las colinas arqueológicas y el norte del delta del Nilo, a pesar de que la interacción entre Europa y Egipto fuera muy extensiva en la época antigua. Las misiones arqueológicas europeas irán quizás a explorar las profundidades de las colinas egipcias antiguas después de que la Biblioteca de Alejandría ha acabado un atlas de los lugares que tienen necesidad de ser explorados. Había un puerto griego que contaba Egipto y Europa, que tiene necesidad de ser explorado e investigado. El conocimiento egipcio de Europa es aún limitado, así como el conocimiento europeo de Egipto. Ambos necesitan conocerse el uno al otro, pero este descubrimiento tiene necesidad de una reforma de conocimiento, y esta reforma ocurre a día de hoy en el seno de la Biblioteca de Alejandría en 3 ejes. Estudios futurísticos, un campo de estudios importantes que necesita erradicar en la sociedad árabe y en la sociedad egipcia, porque aún se afrontan de manera individual y por primera vez se han convertido en un proyecto institucional que se dirige a construir el conocimiento del futuro y no solo a llevar a cabo estudios futurísticos. La falta de conocimiento ha llevado al no conocimiento de la misma. La traducción de argumentos científicos hacia el árabe se convierte en un hecho vital, sobre todo después del gran progreso que sucedió en Dinamarca y Alemania. Por tanto, se requerirá formar una nueva generación de jóvenes investigadores y estimularles a continuar sus trabajos. Así como la sociología de la religión. La religión ha representado el espíritu y la filosofía de la sociedad del Medio Oriente. A menudo, no obstante, se ha transformado en ideología política, influyendo de manera negativa sobre nuestras sociedades. Por esto, estudiar la influencia religiosa sobre la sociedad y frenar las consecuencias negativas de la transformación de la religión en ideología política es aquello sobre lo que se ha afanado la Biblioteca de Alejandría en los últimos años. Los estudios humanísticos. El objetivo de este campo de estudios es la búsqueda de elementos que unen a los diferentes estudios humanísticos y la relación entre estudios humanísticos y las diferentes ciencias. Existen, de hecho, nuevos campos de estudio que necesitan ser profundizados, como la sociología de Internet, influencia de la religión digital sobre los humanos, la filosofía de la era digital. El nuevo programa de la Biblioteca de Alejandría que anunciamos hoy se desarrolla en la ciudad de Helwan, que estudia la relación entre Egipto y Europa desde la prehistoria, sobre todo entre los hebreos y los egipcios, pero una sociedad que convivía con diferentes religiones hasta el punto de que estas religiones se han convertido en una única sociedad amalgamada y creando en la naturaleza del pueblo egipcio un carácter tolerante que ha sido construido sobre un espíritu de tolerancia y cooperación y que nos permitirá llevar a cabo este proyecto hasta hoy. Como decía antes, al principio, lo que realmente impresiona en el encuentro
no es que uno va hacia el otro para hacer un diálogo, sino trabajar en tu casa, con los tuyos, para crear esta apertura, para echar estos cimientos de encuentro y de diálogo. Y lo que está haciendo la Biblioteca de Alejandría hoy realmente es muy importante. Museo de las Religiones, ¿por qué? Para dar a entender con la historia y con la belleza de los documentos que se muestran, monumentos que se muestran en este museo, la diversidad que siempre ha generado el bien para la humanidad. Hay que cambiar los libros de las escuelas para construir el futuro del país. Hay que traducir de las lenguas europeas a las lenguas árabes para que los jóvenes árabes puedan leer la literatura, la filosofía, las leyes occidentales y puedan entender leyendo directamente lo bueno y lo bonito que es tener esta diversidad, esta civilización distinta. Por eso, construir puentes no son dos personas distintas que tratan de hacer un diálogo y encontrarse. Esto sí, pero también un trabajo dentro de casa. Y una persona que yo encontré personalmente, con quien me encontré personalmente en 2002, una persona grande y humilde que ha dado la vuelta al mundo para dar su testimonio, no de tolerancia, sino de amor por los demás. Una persona que dejó nuestro mundo hace poco, pero dejó una huella que permanecerá largo tiempo en este mundo, porque ha generado en el corazón de otros un amor para otros. Una de las personas que han tenido una larga amistad con él es Roberto Fontolán, a quien pido que presente su experiencia personal encontrando esta gran figura. Desde el principio de su historia, el meeting fue un lugar de construcción, un lugar pensado como una casa de vidrio y de luz, o como un puerto acogedor en el que atracan barcos. ¿Y cómo querría que ese barco se pudiera dejar atracar y esas personas se pudieran desembarcar? Y ahora está hablando de la barca de refugiados que no dejan entrar en Italia. Un puerto pensado, deseado como un puerto acogedor al que llegan los barcos y del que también se van nuestros barcos con un amigo más, con una maleta más grande. En este camino de construcción hemos tenido muchos compañeros de camino, muchas personas que se han implicado en esta obra. Hemos tenido amigos y maestros de construcción, guías de navegación. Y voy a hablar de uno de los mayores amigos que hemos tenido, que me dijo una vez: nunca he conocido a Giussani, pero viendo el meeting veo su grandeza. Y hablo del cardenal Jean-Louis Tauran, que subió al cielo. Subió al cielo hace pocas semanas, poco después de su extraordinario viaje a Arabia Saudí. Fue, digamos, entre comillas, el ministro de Exteriores del Vaticano
con Juan Pablo II y después presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. Un hombre incansable que se dedicó con pasión a pesar de su enfermedad que cada vez le dejaba más inválido. Le vi poco después de Pascua, le regalé no libros y papeles como en otras ocasiones, sino que un huevo de Pascua de chocolate. Estaba sonriente, deseaba volver al meeting. Años antes habíamos hecho una especie de pacto, una visita al meeting cada 2 o 3 años. Y este 2018 era el año en el que tenía que volver. Íbamos a hablar de ello después de viaje a Riad, pero no fue posible sino de forma indirecta, a través de los colaboradores. Pero él nunca nos dejó de dar sugerencias para el meeting. ¿Y cómo nos ha acompañado? ¿Cómo nos ha guiado? En 2010, presentando en Roma la que luego fue la edición sucesiva del meeting, decía: el deseo es muy distinto de la necesidad. Es la tensión de todo el ser hacia el objeto amado, mientras que la necesidad es una tensión hacia algo que necesitamos y que se agota una vez que lo tenemos. Dios nos ha creado con tantas necesidades, pero como criatura hecha a su imagen y semejanza, tenemos necesidad de algo más. Y a veces, sin saberlo, lo que deseamos es Dios mismo. Este era un punto central de su pensamiento y yo diría también de su actividad. Esta percepción del deseo de Dios por parte de las criaturas. Una vez, cuando era monseñor todavía, vino al meeting en el 88 e hizo una conferencia genial sobre los 50 años de la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho del Hombre. Era muy capaz de enseñar con claridad, con sabiduría, tenía estas dotes. Decía: la Iglesia no se alimenta de la ideología política o de los textos internacionales, sino que aprende la antropología en la revelación cristiana. Y esto es decisivo notarlo. Esto explica la intensidad del compromiso de la Iglesia Católica en favor de la defensa de los derechos humanos. Es decir, no es un compromiso secundario, una consecuencia que podría no estar, sino que el cometido para todos los hombres brota de esa fuente. La defensa de los derechos humanos nace, no deriva, sino que nace. Y ahora vuelvo a 2008, año en que volvió al meeting. Y del discurso que dio entonces, quiero citar un pasaje que era profético, como vamos a ver, que dice lo siguiente. En el mes de julio pasado, porque estábamos en agosto de 2008, el rey de Arabia Saudí, muy impresionado por la audiencia que le había concedido en octubre el Papa, convocó los representantes de Islam, del cristianismo y del judaísmo para un encuentro juntos. Y al final teníamos 4 convicciones comunes. Todas somos criaturas de Dios. Por lo tanto, hay una unidad del género humano. Segundo, la diferencia de religiones y culturas no es amenaza, sino enriquecimiento. Tercero, la familia es la realidad más importante para transmitir los valores. Y cuarto, el diálogo interreligioso es una aportación a la paz. Poder decir estas 4 cosas juntas no era posible hace años. Y esto es el signo de que Dios bendice nuestros esfuerzos. Es paciente.
confía la libertad del hombre en su proyecto, es decir, que toda la familia humana sea una familia. Es interesante notar en estas últimas palabras, paciencia de Dios, 2008, la paciencia de Dios que se encomienda a la libertad y a la creatividad humana. En 2010 habló para tocar dos puntos fundamentales, respondiendo a la pregunta ¿qué podemos hacer juntos nosotros los creyentes? 1. Una pedagogía de vivir juntos, porque cada religión se practica en una comunidad. Por eso nuestras asambleas de oración, las actividades sociales y religiosas son lugares en los que aprendemos a vivir con el otro, respetando su singularidad. Toda persona tiene que poder encontrar la palabra que cura, orienta, porque si no veremos pronto ver gurús complacientes. Un pasaje muy interesante. Segundo, una propuesta ética. Hay que distinguir el bien y el mal, recordar los derechos y deberes de las instituciones, luchar para derribar los muros que ha generado el miedo del otro. Esto es importante en el diálogo interreligioso. Hay que vivir la diferencia en la fraternidad y es posible, y así podremos pasar poco a poco del miedo del otro a la pagura, al miedo por el otro, a temer por el otro. En 2012 hizo una intervención sobre la libertad de credo. Estemos atentos a estos puntos que especificó de forma muy precisa. Es importante conocer todos los detalles. Véanlo en el sitio del meeting, porque ahora voy a citar solo algunos. Es importante conocerlos todos, porque expresan una gran sabiduría humana. El primero es el derecho de tener la religión o el credo de propia elección, o de no poseer ninguna, o de cambiarla, o de renunciar. Y la prohibición de cualquier discriminación basada en la religión o el credo. Y otro pasaje tiene que ver con el Estado. Se menciona al Estado. Los poderes públicos no pueden impedir ni imponer la religión ni propagandar la destrucción del fenómeno religioso, que debe ser un derecho civil, y hay que garantizar su ejercicio. El Estado tiene que observar neutralidad, ni indiferencia, ni hostilidad, ni identificación con una religión, ni propaganda de antirreligión. En el caso de que una religión tenga vínculos especiales con una nación, el Estado podrá darle un apoyo especial, pero sin que los demás creyentes sean discriminados, sobre todo cuando pertenecen a una minoría. Me gusta mucho recorrer el camino con el que el cardenal nos ha ido acompañando. 2013. ¿Por qué la libertad de religión es tan valiosa? Pues porque decía en 2013, no es más que la libertad de la persona humana de elegir una relación con Dios y de él decidir vivir conformemente a ella. Y esto supone que la persona, usando la razón, haya reconocido la existencia de Dios y que se le sea garantizada la libertad de pensamiento. Decidir, elegir tener una relación con Dios es el acto más importante que puede cumplir una persona. Entrar en relación con Dios es una elección que tiene que suceder sin coacción ni externa ni interna. Y por último, 2015, la última vez que estuvo en esta mesa.
Escuchamos la última intervención de el último minuto de su intervención. No hay audio. Esperamos el audio. Somos personas que solicitan asilo. En las sociedades plurales, las religiones y sus seguidores tienen que ser solidarios y benévolos con todos, conscientes de estar llamados a acoger un triple reto. El primero, el deber de la identidad. El segundo, el valor de la alteridad. Y el tercero, la sinceridad de las intenciones. Así descubriremos que el futuro no es otra cosa que el presente ordenado para que se realice el designio de Dios, es decir, hacer feliz a toda persona humana. Por eso doy gracias a todos los miembros de Comunión y Liberación que cada año me invitan a Rímini para compartir la alegría de saber quiénes somos y dónde vamos. Gracias a vosotros que abrís la puerta para decir a todos los viandantes, venid y veréis, Dios no está muerto. Gracias. Estoy seguro de que al cardenal Torán le hubiera gustado muchísimo estar aquí con nosotros hoy para continuar su diálogo que empezó en Riad, la capital de Arabia Saudí, con Su Excelencia Mohammed Naab Al-Karim Al-Aissa. Como dije al principio de este encuentro, no invitamos a las personas solo por su cargo, aunque sea muy alto, sino por su persona. Aparte de la amistad, decía, de la amistad que tenía con el cardenal Torán, y un gesto como árabe muy significativo, le invitó a su casa, en su país. Aparte de esta amistad, no voy a contar toda la historia porque tendría un currículum vitae muy largo. Lo mínimo que ha hecho es ser ministro de Justicia del país. Quiero hacer hincapié en otras cosas. Es un jurista que ha presentado una gran reforma en las leyes en Arabia Saudí. Un jurista que siempre ha apoyado las reformas, que ha escrito muchísimos libros y la mayoría sobre derechos humanos. Un estudioso del Islam, de este altísimo encargo, este gran cargo en Arabia Saudita, que ha repetido que él rechaza fuertemente reducir el Islam a cualquier doctrina, el wahabismo, salafismo incluido. Por tanto, tenemos con nosotros una persona que es por lo que la Liga
que repito, no es por su cargo, pero como presidente electo de la Liga Musulmana, que representa a más de 50 países musulmanes, aparte de presentar y hace muchísimos trabajos de caridad la Liga Musulmana, nosotros como musulmanes no hacemos nada en nuestra vida, no hacemos nada en nuestra vida cotidiana sin adelantarla diciendo: en el nombre de Dios misericordioso. Y la palabra misericordioso, el nombre de Dios, viene de las mismas raíces de otra palabra, la palabra rahma, que significa el vientre de la mujer. El Islam nos indica que nosotros no podemos hacer nada en nuestra vida cotidiana, no podemos comer, beber, jugar o trabajar sin recordar que hacemos esto por el amor de Dios y por el amor de todos los que han salido de el vientre de Eva, es decir, la humanidad. ¿Cómo se encuentra este valor de la misericordia en su vida y en su trabajo por la Liga Musulmana Mundial? En el nombre de Dios y gracias a Dios, como comienzo me gustaría decir que estoy muy feliz de estar aquí entre vosotros esta tarde para hablar de nuestros factores comunes. Pues seguimos diciendo que el 10% de nuestra comunidad basta para permitir la paz y la estabilidad de nuestro mundo. Por lo que se refiere a la pregunta de mi compañero Farouk sobre la misericordia, responderé de manera breve diciendo que la misericordia es el verdadero espíritu de la humanidad. La misericordia es todo lo que hay de bello en nuestra vida. La misericordia significa la estabilidad y significa la concordia, significa la justicia. Todo lo que vemos que es bello en nuestra vida, vemos a sus espaldas la misericordia. Cuando actuamos con misericordia, respetamos todos los derechos y las libertades. Entenderemos todas las ideas y las respetaremos. Cuando estamos a nivel adecuado, a nivel justo de misericordia en la humanidad, habremos llevado a cabo todos los significados de la misericordia. No hay una vida verdadera sin un significado de misericordia. No pueden convivir las personas sin misericordia. No puede haber paz sin misericordia. El hombre es el que decide ser humano o no humano en función del nivel de misericordia que lleva a cabo en su vida, y no solo hablando, sino también a través de los hechos. Hay líder de misericordia que nos hablan de los significados de la misericordia. Los significados que resumiré en mis palabras, pero tendría necesidad de mucho más espacio.
Como principio, respondiendo a todo lo que se ha dicho sobre el cardenal Jean-Louis Tauran, nos ha marcado mucho el saber sobre su muerte. Él para nosotros era un símbolo del diálogo y de la convivencia. Ha dedicado toda su vida a la paz y al diálogo, la convivencia y la libertad. Hemos estado muy contentos de haberlo tenido en nuestro reino de Arabia Saudí, invitándolo como Liga del Mundo Islámico. He tenido el honor de acompañarlo en todas sus visitas y hemos sacado una gran ventaja, hemos obtenido un gran beneficio de su presencia. Hemos firmado con él un acuerdo de cooperación en Riad entre la Liga del Mundo Islámico y el Consejo Papal para el Diálogo Interreligioso. Es una fecha que debe ser recordada, respetada. Deberíamos recordarla y recordar la sabiduría que muestra esta decisión y los valores humanos que hemos aprendido. Antes de entrar en mi discurso, en mi presentación, querría agradecer al pueblo italiano y recordar todas las víctimas del vacío que nos entristece y separa nuestras civilizaciones. Agradecemos a Dios que nos permite encontraros hoy en esta bella ciudad, en este Congreso Internacional, cuyas actividades son dignas de elogio y de aprecio. La voluntad de nuestro Creador hace que nuestra humanidad vaya en color, lengua, religión y cultura. Dios la ha recogido completamente en la expresión del Corán. Dios ha honrado a los hijos de Adán. Esto es un tributo divino. Y eso no excluye a ningún ser humano, porque es fruto de la piedad y la justicia divina. Y la humanidad se ha visto satisfecha por esta piedad y justicia divina. Sí, lo han sido los corazones puros, hambrientos de pasión y bien, que han visto en esta diversidad una riqueza humana que estimula el diálogo, la coexistencia y la cooperación a la paz. No está satisfecha la maldad que ha desencadenado la guerra y las injusticias. Ha clasificado a la humanidad sobre bases racistas, discriminatorias, y ha levantado el eslogan del conflicto de civilizaciones, llevando del conflicto el origen de nuestro planeta, no la paz y la concordia. Ha establecido una teoría según la cual la diversidad es conflicto y nada es digno sino la propia comunidad religiosa, étnica o política. Que esto se exprese con palabras, se practique sin declararlo. Estos conceptos, a pesar de los obstáculos que han encontrado,
para asemejarse en la historia pasada, y a pesar de las advertencias que nos surgen de la historia de estas ideas malvadas que afligen a los demás, siguen estos conceptos insistiendo en esta locura vacía de cualquier significado humano en el lado ético, privada de toda lógica en el acto de adoración, lejana de cualquier sabiduría en el acto de la moral y que se aprende de la historia. Serán estas ideas las que caerán por su propia falta de consideración, si bien enmascarado por una temporal victoria. Para ser imparcial tenemos el deber de ser conscientes de la presencia de grupos que han llegado a su caída ideológica basándose en convicciones filosóficas y religiosas extremistas, pero se trata de fenómenos aislados que se manifiestan en cada religión, en cada época. Y hemos dicho y seguimos diciendo que no existen religiones extremistas, sino que en todas las religiones hay extremistas, así como hay filosofías que muestran problemas teóricos, filosóficas, sobre que en el nombre de los pueblos musulmanes, unidos en la Liga del Mundo Islámico, hemos advertido de la importancia de aclarar la verdad de la religión musulmana, que ama, coexiste, dialoga y coopera con todos. Después de que el extremismo aislado del Islam ha intentado abusar de ella como obra de gente malvada e ignorante, cualquier religión que no se armonice con la vida no está llamada a sobrevivir más de 1400 años, como ha sucedido al Islam hasta hoy. El Islam es aún hoy una de las religiones geográficamente más distribuidas y en crecimiento. Cuenta con más de 1.800 millones de fieles que comprenden los preceptos de Dios sobre la variedad de religiones y pensamientos y consideran la coexistencia y la concordia y la cultura del otro, así como la paz, como altos valores éticos dentro de su religión. Los fieles musulmanes encuentran estos valores claramente en el noble Corán, en los preceptos de el profeta del Islam, Muhammad, que la paz de Dios sea con él, y se oponen a aquellos que abusan de sus textos sagrados, atribuyéndoles una interpretación equivocada o atribuyéndole o usando su significado para otros objetivos. No es lógico ni justo simplificar esta religión con sus cientos de miles de creyentes a una única categoría extremista que no cuenta, según las estadísticas de la Liga del Mundo Islámico, más allá de un perteneciente, un extremista por cada 200.000 musulmanes moderados que muestran la moderación, el equilibrio y la tolerancia del Islam, la diversidad religiosa y cultural. En la humanidad es un hecho innegable. Y cualquiera que sea la diferencia, la distancia, el vacío que separa a los diferentes grupos, que no se nos permita transformar el mundo en una arena de conflicto. Como hemos dicho, esta diferencia es parte de los preceptos de nuestro Creador y no debe nunca hacernos luchar contra la idea de la cooperación, de la caridad y de la pasión por todos como conexión fundamental para vivir en libertad, como condición fundamental para vivir en paz
y concordia. Los sabios y pacientes que no se detengan para una soberanía de los factores comunes morales que garantizan la paz y la concordia en nuestro mundo, sino los sucesores de los malvados de ayer, los extremistas y terroristas, que la historia del hombre ha visto en todo tiempo, todo lugar, en toda religión y teoría y en toda política. La historia en sus páginas más rayantes ha hecho inmortales a aquellos que se han sacrificado para combatir el odio, el racismo, toda forma de injusticia, y como compensación ha aplastado la historia con su lógica justa a aquellos malvados que han alzado el estandarte del hastío, de la opresión contra la humanidad, por motivos religiosos, étnicos o por puras ambiciones materiales. Somos conscientes de la existencia de estereotipos recíprocos entre culturas, naciones, religiones, basados en la mala comprensión que surge de la falta de diálogo, y esto es lo que nos traen las informaciones provenientes de una única fuente, formular impresiones y juicios humanos peligrosos y graves en nombre de aquellos que forman parte de nuestra organización, la Liga del Mundo Islámico, en el nombre de ese 1.800 millones de musulmanes. Nos presentamos al mundo con la nobleza de ánimo y la paz, rezando para que el diálogo, con sus significados más profundos, tome el lugar del conflicto y la comprensión basada en el respeto recíproco compense las políticas de hegemonía y supremacía que han quedado colapsadas ante la tribuna de la justicia divina, que requieren nuestra reflexión. No olvidaremos en nuestro mundo otros temas que representan la parte más importante del proceso de construcción de los puentes de paz y concordia humana, como ante todo los derechos de las minorías, de la mujer y los derechos humanos en general. Aplausos. Además del tema de la emigración, la integración, la importancia de la integración, así como la trata de seres humanos, la ignorancia y otros temas, todos los temas que requieren por nuestra parte mayores esfuerzos. En este sentido, las organizaciones mundiales afiliadas a la Liga del Mundo Islámico, que obrecen para favorecer el socorro, el desarrollo en el mundo, y distribuyen cientos de miles de dólares al año, no miran a la caridad, sino es con una mirada humana, sin ninguna discriminación, por causas religiosas, étnicas o de cualquier tipo. Nuestros preceptos islámicos, nuestros valores morales lo confirman. La Liga del Mundo Islámico ofrece todos sus servicios en coordinación directa y transparente con los gobiernos de todos los países con los que obra. Tenemos relaciones fuertes con otras religiones y escuelas de pensamiento, y hemos intercambiado con ellos, sin excepción, visitas y eventos que representan, y acuerdos que representan y sostienen nuestros valores comunes. En conclusión, para concluir, agradezco a los autores de este especial congreso que me han permitido hablar
desde el lado islámico, a nombre de su organización mundial, la Liga del Mundo Islámico, que recoge bajo su bandera cientos de millones de musulmanes en sus sedes, que es la mira de sus oraciones y el vínculo espiritual que los une, la Meca. Gracias por vuestra generosa participación. Realmente bonito este aplauso, este largo aplauso, porque no somos capaces de dar un testimonio si no somos capaces de reconocer los testimonios de los demás. Y este aplauso indica que los testimonios que se dan aquí en el meeting son verdaderos, auténticos, porque solo quien ve la verdad es capaz de verlo. Recuerdo la historia de un chico universitario muy religioso que tenía amistad con una compañera de clase, comían juntos, estudiaban juntos, iban al cine. Y un día la chica le dijo: te he escondido algo, pero nuestra amistad se está haciendo tan profunda que tengo que decirla. Esperando que él se enfadara porque ella era lesbiana. Entonces pensaba que él se iba a enfadar porque era un chico religioso. Ella pensaba: se va a enfadar, le va a saber mal por mí, todos los estereotipos. Y este chico hizo una pregunta, y yo repito esta historia porque cada vez que la recuerdo me impresiona. Él le preguntó: ¿eres solamente esto? ¿Eres solo una lesbiana? El proverbio italiano y también árabe dice: el amor es ciego, porque cuando alguien está enamorado no es capaz de decir los defectos que tiene el otro. Pero yo digo que el amor es discernimiento, porque solo el amor nos hace capaces de ver más allá de los defectos del otro. La mirada. La mirada que representa este meeting, este espacio de testimonio que da el meeting, es lo más independiente que hay, y esta independencia depende de vosotros, de las donaciones que hagamos al meeting para que pueda seguir existiendo como espacio para dar testimonios, para tener la valentía de poder hacer todas estas cosas, incluso contracorriente. Dona ahora al meeting para tener esta independencia, este espacio que acoge a todas las personas independientemente de su color.